Y ahora llegamos a uno de los temas que quizás uno de los más importantes o uno de los más interesantes, de los que más me gusta hablar, que creo que es cómo escribir en las redes sociales, porque tiene que ver con muchos errores que cometemos normalmente. Vamos a ver cómo escribir en las redes sociales. Acá tenemos una imagen que tiene algunos conceptos que nos van acercando a qué sería lo adecuado. Dice cercanía, concisión, claridad, utilizar palabras que funcionan, que serían los hashtags, despertar la curiosidad de tus usuarios, utiliza recursos visuales, juega con las emociones. Bien. El usuario de redes realiza una lectura de tipo superficial. La realiza desde el celular, la realiza en un semáforo, la realiza en un segundo que está esperando algo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que, por ejemplo, si publicamos un minuto, ¿sí?, de video, ya un minuto, un solo minuto en una red social es muchísimo tiempo. Si publicamos un texto de la cantidad de texto que tiene la diapositiva, y probablemente se duerma nuestro usuario. Twitter tiene esto un poco delimitado con la cantidad de caracteres que permite publicar, pero en realidad la tendencia, incluso en otras redes sociales que no son Twitter, se hizo aún mucho más breve que Twitter. Y de repente lo que vemos, por ejemplo, ahora es la publicación de meros titulares o pequeñas frases que van a estar acompañadas siempre de un posteo, ya sea una imagen, ya sea algún tipo de contenido que es justamente donde se encuentra el fuerte del mensaje. Ojo, el texto cumple un lugar importante también. Sea breve, y esto lo subrayamos y lo ponemos así de grande porque esta creo que es la clave principal para el éxito de las publicaciones en las redes sociales. Sea breve, sea conciso, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la lectura que realizamos de los posteos es muy rápida. Entonces ese mensaje que queremos transmitir, cuanto más breve sea lo que escribamos, va a ser más efectivo, va a tener más llegada y va a ser mejor captado. Claridad. Esto quiere decir no utilizar palabras rebuscadas. La efectividad del mensaje se encuentra en su simpleza. Para ello tenemos que tener en cuenta un lenguaje coloquial, un lenguaje ameno. No podemos utilizar palabras demasiado rebuscadas o términos que de repente la persona que nos está escuchando tenga que utilizar un diccionario para resolverlos. Unidades de sentido. ¿Esto qué quiere decir? Lo que escribimos en Facebook, o en Twitter, o en cualquiera de estas redes sociales, este, debe ser ya en sí una unidad separada de sentido, porque cuando vemos el inicio, la historia de todo lo que está publicado, no vemos lo que se publicó anteriormente. ¿Cuál es la moda de algunos periodistas? Ponen, por ejemplo, este, se liberó a 5 presos, como pongo acá en el ejemplo. En el segundo posteo ponen sus familias, pero ya no los nombran los presos. Y nosotros cuando vemos el inicio de esa red social, nos encontramos con que no están delimitados a qué presos se está refiriendo. Entonces, siempre debemos escribir como si fuera una unidad de sentido. Bien, esto es importante. Tener en cuenta el uso del lenguaje adecuado. Lenguaje adecuado con sensibilidad de género, por ejemplo, porque en las redes nos critican todos, chicos, tenemos que ser muy cuidadosos. Cualquier pequeño error que cometamos al mencionar a una persona, o por ejemplo al mencionar a una persona trans, o al mencionar bueno, cualquier elemento que tenga que ver con la diversidad o el trato que se le da al género femenino, a la mujer, o cómo nos referimos a cualquier persona, ¿sí? Estamos siendo juzgados por todos los usuarios. Y no son usuarios pasivos que van a decir, ah, se equivocó o dijo algo mal.
son usuarios que nos hacen saber que están en desacuerdo con lo que decimos y con justa razón. Entonces, conociendo el tipo de público con el cual estamos tratando, tenemos que ser muy cuidadosos. Usar un lenguaje sobrio, esto quiere decir no ser aburrido, sino ser correcto a la hora de comunicarnos, ¿sí? No utilizar adjetivos descalificativos ni términos que resulten ofensivos o discriminatorios para algún grupo. Esto es muy importante, porque cuando nos equivocamos la gente nos lo hace saber y se molestan bastante, se molestan demasiado. Usar de manera oportuna los emojis. ¿Qué quiere decir esto? Los emoticones, los iconos de Facebook, son elementos que nos van a ayudar a potenciar el mensaje. ¿Qué es lo importante en el uso? Que seamos oportunos, que se utilice en la manera justa y en el momento que se tenga que utilizar. Es decir, buscar la oportunidad cuando realmente este emoticón esté reforzando ese mensaje que vamos a transmitir. No sería oportuno, por ejemplo, el perfil social de una iglesia católica, pongamos, este, que publique Feliz Navidad y ponga fuegos artificiales y esa botellita descorchándose, porque estaría en contra del sentido que tiene la Navidad para la iglesia, por ejemplo. Entonces tenemos que ser cuidadosos de todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia de la persona o la institución, empresa que estamos representando.